En el encuentro de hoy tendremos la oportunidad de narrar diferentes historias enviadas por nuestros suscriptores acerca de las ánimas del purgatorio. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de podcast para no dormir. Comencemos. Esta historia nos la hace llegar Luis Miguel, nieto del señor Mateo, originario de Santuario, Antioquia. En Santuario, Antioquia, a la entrada hay una antigua casona que se nota abandonada. Y no fue abandonada de manera voluntaria. No. Esta casona fue dejada por el señor Mateo para las ánimas del purgatorio. Nos cuentan que esta casona no ha podido ser habitada, pues los pasos, presencias, ruidos y diferentes figuras espectrales que se suelen presentar a los que habitan, o por lo menos intentan habitar el lugar, hacen imposible una vida tranquila en este lugar. Dicen que la propiedad se ha intentado habitar en diferentes ocasiones, pues los familiares de Mateo han llegado a pasar difíciles situaciones económicas. Por ende, no han podido alquilar otro lugar y terminan pasándose para la vivienda. En uno de los relatos cuentan cómo una de las hermanas de Mateo, una señora ya mayor, veía que alguien se asomaba desde el espejo del baño. Una señora de campo, de esas que no le teme a nada, decidía más bien acercarse al espejo. Cuando se acercaba, decía que no veía nada, pero sentía y escuchaba pasos en la sala de su casa. Toda esta situación se presentó porque hace muchos años Mateo les prometió a las ánimas del purgatorio que si le cumplían un favor, él consagraría esta casa, este lugar, totalmente para ellas. Entonces, según la leyenda, esta casa le pertenece a las ánimas del purgatorio. Pero, ¿cuál fue ese favor que le pidió el señor Mateo a las ánimas? Que fue tan valioso para dejar una propiedad entera como una casona. Pues esta historia tiene varios matices, ya que cuentan que el señor Mateo era un famoso y reconocido guaquero de la región. Y esta casona, la que le dejó a las ánimas, fue la que le dejó una de sus más grandes riquezas. Pero también hay que decirlo, fue una de esas guacas que casi le cuesta la vida entera para poderla sacar. El señor Mateo ya había sacado varias guacas en la región, por ende se cuenta que ya tenía algo de dinero. También se cuenta que esta casona no era regularmente habitada, ya que, según los mismos dueños anteriores llegaron a decir, lograban ver fantasmas dentro de la propiedad. Aseguraban que a uno de los árboles, ubicado a algunos cuantos metros de la entrada de la casona, llegaban las brujas en la noche y hacían un escándalo que no dejaban descansar a nadie. También cuentan que los nietos de los dueños de la propiedad decían que veían duendes en este terreno. Por ende, se sabía que era un terreno súper cargado de energía. Don Mateo, experto en estos temas, no dudó ni un segundo en hacerles una oferta por su casa, ya que él estaba completamente seguro de que en esta casa había una huaca y no una de las pequeñas. Los dueños, los de esa época, no dudaron en aceptar. Dejaron todo lo que componía la casa, muebles, camas, absolutamente todo. Simplemente tomaron sus ropas y se fueron. Y a partir de ese momento, Mateo empezó a buscar en toda la propiedad. Una búsqueda que le tardaría años. Cuenta la leyenda que Mateo casi pierde a su familia, ya que perdía horas y días enteros metido en esta casa buscando, tumbando paredes, abriendo pisos. Incluso se cuenta que llegó a derribar algunas vigas muy importantes para el sostenimiento de la casa, porque él estaba totalmente seguro de que en estos lugares se escondía una gran riqueza. Dentro de las diferentes historias que surgieron de esa gran casona, se cuenta que una vez Mateo salió gritando como loco. Salió gritando porque al abrir una pared
Al golpearla con su almadana, cayeron al piso diferentes restos de material, y dentro de esos restos de material habían trozos de hueso. Sí, de hueso humano. Al parecer, había alguien empalado en una de las paredes de la casona. A partir de ese momento, se escucharon gritos de alguna mujer dentro de la propiedad. Mateo, corriendo, buscaba de habitación en habitación qué estaba generando este grito y nunca logró encontrar nada. En su desesperación y viendo que todas sus inversiones estaban allí, se dirigió a la iglesia y llamó al padre. El padre vino a la casona y hizo una gran bendición, pero mientras la hacía fue atacado. Y al frente de los ojos de Mateo empezó a ver cómo la sotana se bañaba en sangre. El padre había sido aruñado, unos arañatazos muy profundos en su espalda que bañaron su sotana en sangre de manera inmediata. El padre, muy asustado, soltó al cuenco donde tenía el agua bendita y salió corriendo, mientras le decía a Mateo que no lo volviera a llamar, que no lo volviera a buscar, que esto era demoníaco y no podía hacer nada. Mateo, dentro de su desesperación, cayó de rodillas y al estar de rodillas se dio cuenta que dentro de las diferentes pertenencias que habían dejado los antiguos dueños en la casa habían unos velones. Se acordó que también le podía pedir ayuda no solo a un padre, sino a las ánimas. Tomó algunos velones, los ubicó en línea y empezó a hacer una oración, una antigua oración que se sabe que se utiliza para pedir favores a las ánimas benditas del purgatorio. Mateo empezó a hacer estas oraciones día tras día, sin saber o sin contar de alguna manera, logró hacerla 9 días seguidos, completando una novena y prometiéndoles a las ánimas del purgatorio el último día de su novena que si le ayudaban a retirar el gran tesoro que él sentía que había en la propiedad, les regalaría esta gran casona. Una vez terminado su ritual, tomó su martillo, su almadana y se dirigió a la pared, a la misma pared donde había golpeado antes y vio que caían unos huesos, a la misma pared donde golpeó y se generaron gritos adentro de la casa. Con solamente 2 golpes y sin escuchar ningún ruido diferente a los de los golpes que él mismo estaba generando, se dio cuenta que empezaron a caer de la pared antiguas monedas de oro, o morrocotas de oro, como eran llamadas en el sector antiguamente. Inmediatamente, el señor Mateo recogió todo su gran tesoro, lo metió en diferentes baúles de las pertenencias que habían de los antiguos dueños, los montó a un vehículo y se retiró, cerrando las puertas de esta casa supuestamente para siempre. Pero como sabemos, algunos años después, algunos de sus familiares habitaron esa gran casona, trayéndonos esta historia. Y continuamos con el relato de Felipe, o Pipe como lo llaman sus amigos, quien habitualmente se dedica a conducir camiones de carga por las carreteras del país. Felipe es colombiano y trabaja en las carreteras de su país. Nos cuenta que desde muy pequeño su abuela le enseñó a ser muy devoto de las ánimas del purgatorio, porque muchas veces, según él nos dice, no hay nadie cerca que lo pueda ayudar, pero las ánimas nunca lo abandonan. Al principio de los años 90, se sabe que en Colombia era muy arriesgado ser un conductor de transporte de carga, pues la violencia que se veía en el país obligaba a los transportistas a arriesgar su vida. Pipe nos cuenta que en una de estas ocasiones en las que se encontraba trabajando normalmente, se vio envuelto en un fuerte tiroteo entre las autoridades y grupos al margen de la ley. En ese momento no supo qué hacer y lo único que hizo fue encomendarse a las ánimas del purgatorio con la oración que él siempre hacía y acelerar su camión. Aceleró casi 2 horas sin parar, pues la carga que llevaba era gasolina y era muy peligroso que uno de los disparos le diera a su tanque.
y mientras rezaba fervientemente las oraciones que le había enseñado a su abuela de pequeño, continuaba su camino, y llegando a cierto punto entre la Felisa y la Pintada, se orilló para verificar que su camión estuviera bien. Extrañamente, cuando fue a revisar la parte trasera de su camión, se dio cuenta que varias de las llantas estaban impactadas y que las llantas estaban totalmente en el suelo, y le pareció muy extraño que en ningún momento hubiera sentido ningún problema mientras andaba. Recordemos que había conducido después del tiroteo casi 2 horas. Pipe nos dice que realmente no sabe por qué se dio esto. No sabe y no está seguro, pero lo único que sabe es que seguirá rezando fervientemente a las ánimas del purgatorio, porque si no fuera por ellas, no estaría contándonos la historia. Y de La Pintada nos dirigimos al barrio de Aranjuez, en la ciudad de Medellín, de donde Vicky o Victoria nos hace llegar el siguiente relato. Victoria nos cuenta que desde muy pequeña ha sido una persona sensible, que ve cosas, como lo dirían algunas personas. Ella ve sombras y logra escuchar. No le ha prestado atención a este don realmente, ya que le da un poco de miedo. Pero alguna vez, cuando estaba muy pequeña, acompañó a su madre a uno de los cementerios más reconocidos de la ciudad, al Museo Cementerio San Pedro, donde cualquier día de la semana se dirigió con su madre a visitar la tumba de su abuelo. Llevaban algunas flores, un poco de agua y unos trapitos para poder limpiar la lápida. Mientras su madre se disponía a limpiar la lápida, y Victoria se entretuvo y se puso a caminar entre las diferentes tumbas. Nos cuenta Victoria que dentro de su inocencia no sentía ningún miedo. Siguió explorando el cementerio y se dio cuenta que al final del pasillo había un grupo de personas que se alcanzaba a notar ya muy mayor. Pero entre el grupo de estas personas había un niño que se había quedado observándola fijamente. Vicky también lo miró y se dio cuenta que el niño se empezó a acercar a ella. Sus ropas se notaban un poco antiguas, pero Vicky, nuevamente en su inocencia, no le prestó mucha atención. El niño le sonrió y empezaron a jugar. El niño traía unos pequeños juguetes, traía unos jarritos y unos muñequitos. Y en medio de su infantil juego, solamente escuchó como una voz de una mujer adulta la regañaba y le decía: ¿por qué estás tomando los juguetes de mi hermano? Eso no te pertenece y no los debes tocar. En ese preciso instante, Vicky sintió como una mano la tomaba por el cuello. Mientras la jalaba, se dio cuenta que era su mamá y le respondía a la señora: disculpe señora, no volverá a pasar. Cuando se alejaban del lugar, Vicky le explicaba a su mamá que había un pequeño niño que trajo los juguetes y empezó a jugar con ella. Su madre le explicaba que estaban en un cementerio y que en ese lugar habían muchos sentimientos encontrados, entonces no podía o no debía interferir con las demás personas. Un rato más tarde, Vicky y su madre tenían que pasar por donde estaba el grupo de personas para poder retirarse del cementerio. Y mientras caminaban, Vicky se percató que estas ancianas personas ya no estaban allí. Se empezaron a acercar al lugar para pasar al frente de una tumba que tenía los juguetes y la foto del pequeño que estaba jugando con ella. En el corazón de Medellín, más exactamente en el poblado, entre los edificios altos y calles animadas y algunas veces llenas de turistas, se encuentra una antigua casona, realmente cerca a la avenida del Poblado. Quienes conocen el lugar o la ciudad sabrán quizás de qué casona estoy hablando. Cuentan que la mansión, como algunos la llaman,
pertenecía a algunas familias vinculadas con temas de la mafia. Y por este motivo, en una represalia, hubieron varios muertos en esta casona. Y desde entonces no se volvió a habitar. Las historias de los vecinos curiosos cuentan que durante las noches se escuchaban susurros y risas apagadas, a veces llantos, y en ocasiones algunos celadores del sector incluso llegaron a llamar a la policía porque creen que repitiéndose la historia en un bucle de tiempo una y otra vez se escuchaban los disparos y por ende los vigilantes, cumpliendo su labor, simplemente llamaban a las autoridades. En esta ocasión acudió al llamado la persona que nos narra la historia, el patrullero Reyes López José Luis, como se hace llamar. Atendiendo al llamado de la comunidad, él y su compañero se dirigieron en su moto hacia el sector, a verificar algunos gritos y disparos que se habían escuchado adentro de la propiedad. Según lo que nos narra el patrullero, inmediatamente al entrar a la propiedad, él y su compañero se miraron porque sintieron un ambiente muy pesado, un ambiente muy raro para un sitio que sabían ellos estaba abandonado hace mucho tiempo. Al dar unos pasos adentro, en la sala de estar de la casa, se dieron cuenta que algo no estaba bien, pues en el piso habían unas velas y esas velas continuaban encendidas. Inmediatamente, los dos agentes mandaron la mano a su arma de dotación, ya que sabían que no estaban solos en el lugar. Empezaron a buscar habitación por habitación del lugar y se percataron que no había nadie. En el momento que regresaron a la sala de estar, las velas que ellos no habían tocado en este momento se encontraban apagadas. Los agentes iluminaron el salón con una linterna y miraron alrededor. Y extrañamente, mientras iluminaban, veían sombras como de personas que estaban alrededor de ellos. En ese preciso instante se escuchó una risa macabra que venía del fondo de la casa. Los dos agentes se miraron y empezaron a retroceder lentamente, porque en ese momento se estaban enfrentando a algo que no entendían y no podían ver. Muchas gracias amigos por llegar al final de otro encuentro de podcast. Para no dormir, recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como para.nodormir. En Instagram también nos encuentran como para.nodormir. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y Amazon Music. También recuerden darle me gusta a los videos que nos ayudan un montón. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete al canal. Muchas gracias, hasta luego y descansen en paz.